Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a seguir, hoy que tenemos clase asincrónica de nuestra materia, vamos a dar la anteúltima parte de hidratos de carbono y su utilización en la actividad física. A ustedes les quedan 3 apuntes: el de función de los hidratos de carbono en el ejercicio. Les pasé también uno que dice utilización de los hidratos de los carbohidratos, ¿sí? Actividad física en el esfuerzo. Tienen otro los carbohidratos durante el ejercicio, las últimas investigaciones que hay, y un cuarto que ya lo tienen ustedes sobre los hidratos de carbono en todo el proceso de la actividad física. Bien, vamos a compartir nuestra presentación que tenemos. Está ahí. Voy a salir un ratito. Ahí va. Como para poder recordar, habíamos visto en los últimos encuentros, en el último habíamos visto índice glucémico, y en los anteriores habíamos visto cómo es la relación de los hidratos de carbono con los dos componentes de la actividad física, que es la intensidad y la duración. Obviamente en todo esto tiene que ver mucho el entrenamiento de las personas. Y nosotros recordábamos que los hidratos de carbono, que están en lugares bien específicos, tenemos todo el hidrato de carbono que está guardado en el hígado, todo el hidrato de carbono que está guardado en los músculos, y tenemos el hidrato de carbono que fluye por la sangre, con los diferentes nombres. Entonces veíamos que los ejercicios de alta intensidad y corta duración manejan este tipo, utilizan este tipo de hidratos o estos hidratos guardados en estos lugares, y los de prolongada y baja intensidad utilizan estos otros, teniendo como componente el lípido que va a entrar siempre y cuando esté la presencia de los hidratos. Recordémoslo. Bien, habíamos visto también la cantidad de hidratos de carbono que se deben consumir, y tenemos bien claro que los deportistas que entrenan de 4 veces en adelante, 4 sesiones en adelante, habíamos visto que consumen seguro entre 5 gramos, de 5 a más gramos por kilo de peso. Los que hacen deporte fitness o 1, 2 veces por semana, o en realidad tienen una vida activa, consumen entre 3, 4 gramos teóricos, y aquellos que tienen una vida sedentaria deberían consumir menos de 3. También vimos que el efecto de la dieta, ustedes tienen en sus apuntes 2 tipos de dieta, una que era prohibitiva durante todos los días previos a la actividad física, y después 3 días antes se le permitía el consumo de hidratos, o aquellos que se consumía siempre durante toda la semana previa a la actividad, el consumo era parejo, y los últimos días lo que se bajaba era la actividad física. Y con eso veíamos que la obtención de las reservas de hidratos de carbono era semejante. Era semejante. Y entonces uno decía, ¿para qué servía el esfuerzo tan grande de no consumir hidrato de carbono, con el problema de que uno se canse y se pueda lastimar y pueda tener realmente un resultado diferente al que pensaba, al del consumo normal, donde uno podía comer de forma normal, como siempre, sus hidratos, si al fin de cuentas después se obtenían la misma cantidad de reservas? Nunca debemos olvidar que los hidratos de carbono se guardan con agua, y esto también va a ser muy importante en aquellas personas que deben dar un peso. Yo para competir debo dar un peso. Si yo me hago un atracón de hidrato de carbono todos juntos los días anteriores, la cantidad de agua que voy a guardar
Es importante y esto puede hacer modificar mi peso y eso hace que yo cambie de categoría, que no sería nada bueno. También se vio o se conoce que a mayor cantidad de peso de una persona, la ingesta, la cantidad de hidrato de carbono no va de la mano, sino que hay que bajar. Acá se rompería esto de gramos por kilo de peso, que ya hemos visto, pero tiene que ver con el peso sustancial de la persona o el sobrepeso. Bien, la utilización del glucógeno muscular va a influir, y esto lo hemos visto en clase, la intensidad, las condiciones físicas del sujeto, la modalidad, el tipo de ejercicio, la temperatura ambiental y la dieta pre-ejercicio. Recordando que la dieta que yo tenga antes de la actividad física, no la del segundo antes, sino el día anterior, esto va a influenciar directamente sobre mis reservas. Muchas veces nuestros alumnos, nuestros deportistas, vienen a entrenar con un ayuno prolongado de más de 12, 15 horas. Y esto no es de lo mejor. Los efectos de la velocidad de la carrera sobre la tasa de utilización del glucógeno, bueno, es interesante. A más velocidad, mayor consumo. Y esto va a tener que tenerse muy en cuenta por el tipo de actividad que yo voy a hacer. ¿Existe una relación entre la producción de oxígeno y la actividad física? Sí. Vemos que con gastos de por debajo del 50% del máximo consumo de oxígeno, hay un gasto bajo del glucógeno muscular, es decir, que se utiliza poco, recordando que lo que más se va a utilizar son lípidos, pero siempre la presencia del hidrato de carbono es el que moviliza la mitocondria para que ésta funcione y así puedan ingresar otros sustratos energéticos como los lípidos. Cuando el gasto ya supera el 50, el 60, pero cuando supera el 90, el 95%, solo voy a utilizar glucógeno muscular. Lo cual hace pensar que cuando esté en el final de una actividad deportiva, donde uno le pide, o el mismo deportista se pide el máximo de velocidad posible, va a depender solamente de sus hidratos de carbono. Por eso lo importante es que durante el desarrollo de la actividad vaya consumiendo o vaya reservando estos hidratos para el final y vaya adaptando su glucógeno, su glucosa sanguínea, aportándole desde afuera, siempre y cuando la actividad sea prolongada, ¿no? Porque si yo voy a hacer un pique de 100, no me sirve de nada. Ahí dependo totalmente de mis reservas, de cómo yo venga de casa. Las fibras también, recordando las fibras rápidas y fibras lentas, tenemos una importancia y sabemos que algunas de estas dos son las que van a utilizar más el glucógeno. Fíjense ustedes cómo en ejercicios que van por arriba del 95, como hemos dicho antes, solo dependeremos de las fibras rápidas, obviamente, y ellas son las que tienen que tener guardada la mayor concentración para ese momento. Y esto se logra con entrenamiento, vaciado y vuelto a recuperar el nivel de glucosa, de glucógeno, en el momento de la ingesta. Por eso es tan importante reconocer en el momento de la recuperación qué debo comer, cómo lo debo comer, qué nivel de índice glucémico debo tener. Bien, las concentraciones hepáticas del glucógeno pueden duplicarse mediante la manipulación dietética, es decir, que yo puedo, sabiendo qué dar, mejorar la concentración en el hígado. Ahora, yo debo estar seguro que haya entrenado esa persona. Recuerden que si no, el exceso, el hígado lo va a convertir en grasa y lo va a cambiar y lo va a guardar como grasa.
en los primeros minutos del ejercicio el glucógeno muscular es el principal sustrato. Es verdad, todos sabemos que cuando arrancamos, en nuestra entrada en calor, yo voy a ir sacando desde mis músculos, pero rápidamente voy a ir a buscar la glucosa sanguínea, y esa glucosa sanguínea va a ser soportada por las reservas de glucosa hepática. Fíjense cómo dice que si yo tengo un ayuno del 50%, o mejor dicho, yo tengo un ayuno de 12 horas, disminuye el 50% de mis reservas hepáticas. Más de una vez nosotros recibimos alumnos o deportistas que no comen hace rato. Y si todavía nunca había llenado sus reservas, entonces fíjense cómo va a ir disminuyendo. Y esto hace que, si no tiene muchas reservas de su glucógeno hepático, rápidamente va a bajar los niveles de glucosa sanguínea. La glucosa sanguínea solamente se va a ir a sostener el sistema nervioso, y entonces nuestro deportista va a tener que empezar a consumirse la glucosa muscular. El glucógeno muscular va a ser el único que le sirva para pagar la deuda que tiene. Es decir, que empieza a usar sus últimos recursos antes de tiempo. Y esto es definitorio en una actividad o en un entrenamiento. Si yo entreno 2 horas, voy a encontrar que algunos cada vez logran menos volúmenes de entrenamiento. Y no es que no tengan voluntad, es quizás que están mal alimentados. Bien, antes del ejercicio, esto igual lo vamos a ver durante la próxima clase, si se puede. Nosotros teníamos momentos del antes, del 2, de 2 a 4 horas, qué comer, qué buscar. Recuerden de los hidratos de carbono, que sean, si son ricos en fibra, la problemática que trae la fibra por el aumento del ritmo intestinal. Acopian agua, llevan más agua hacia el intestino, y eso puede hacer que nuestros deportistas tengan un aumento en el movimiento intestinal. Los depósitos hepáticos se van favoreciendo si yo consumo un tipo de hidratos o no. Recuerden que cuando uno come glucosa o fructosa, la glucosa va directamente al torrente, pasa por el hígado y sigue a los órganos destinos, como el cerebro y el músculo. En cambio, la fructosa hace como una estación intermedia y se queda en el hígado. Además, la fructosa tiene una absorción lenta, lo cual, si volvemos a la clase anterior, el índice glucémico de la glucosa comparado con el patrón que es la glucosa, la fructosa es mucho más lenta. Y esto haría entonces todavía que llegue más lenta a concentrarse y llegue más tarde a ayudarnos. Pero bueno, como yo esto lo estoy haciendo antes, cuando vaya a competir, la concentración tendría que estar alta en todas partes. Pero recordemos que si lo consumo durante la actividad, no nos va a ayudar demasiado. Bien. Recuerden que las concentraciones de hidrato de carbono deben tener, ustedes van a ver que van diferentes niveles, entre 30 y 60 gramos por kilo de peso, ¿sí? Antes estimulan la hipoglucemia por acción de la insulina y las proteínas transportadoras. En sus apuntes tienen que es la GLUT1 y GLUT4, son transportadores de glucosa que tienen las células y que se ven activados ante la presencia de la glucosa. Recuerden que la concentración de calcio en el interior de la célula estimula a la GLUT a buscar, y la célula, por ejemplo la célula muscular, aumenta el calcio cuando está en actividad. Por otro lado, la hormona insulina estimula la absorción, hay un receptor de insulina en las células que es activado,
Y esa activación estimula a que salgan los captadores de glucosa a entrar. Recuerden que la glucosa entra por una proteína de transporte. Si las células son muy excitadas o si realmente la insulina está reinando en ese momento, va a haber todo una inhibición del sistema energético porque la idea va a ser guardar y no gastar. Y esto va a hacer que mi deportista antes de la actividad entre en un agotamiento aparente. Recuerden ustedes cuando tienen una ingesta copiosa, lo primero que van a tener después de comer mucho es ganas de irse a dormir cuando están haciendo la digestión, que esto no nos puede pasar con nuestros deportistas. Por eso va a tener que ser cuidadoso la cantidad de gramos que yo vaya a prever. Ahora, si va a comer y va a tener tiempo para dar una siestita, bueno, eso está dentro de las manos de ustedes. El consumo inmediatamente antes del comienzo de la actividad debe ser bajo, como ustedes ven, de 0,5, de medio gramo a 1,5 gramos por kilo de peso del sujeto. Puede ser en forma líquida, aunque nosotros vemos también deportistas que consumen en forma de caramelos o chupetines estos hidratos de carbono. Bien, el efecto de la ingesta de los hidratos de carbono previo, ya lo hemos hablado. Acá vemos este cuadro que con solo verlo ustedes pueden ver, o se muestra las acciones que van teniendo la ingesta de cierto hidrato de carbono sobre la reserva en la sangre, sobre la reserva en el músculo y sobre el rendimiento. Durante el ejercicio, la recomendación de hidratos de carbono. Bueno, primero hay que ver cuánto tolera mi deportista. Recuerden que hay deportistas que no quieren tomar nada, quieren tomar agua. Pero también hay que ver la actividad física, cuál es. Las recomendaciones son las que ustedes ven. Se recomienda cada 15 o 20 minutos el consumo y si es posible en forma líquida. Sabemos cuánto es la absorción máxima que durante la actividad física voy a tener de hidratos de carbono. Así que todo lo que le dé más es un problema. El índice glucémico durante la actividad física es lo mismo. Es lo mismo. No va a cambiar aparentemente por demás. Pero bueno, también nosotros si le damos una fruta tenemos el problema de la cantidad de ollejo o de fibras que tiene. Entonces busquemos algo que a nuestro deportista, aparte de proveerle energía, le dé satisfacción o no le moleste. Si él va a hacer una actividad donde le va a traer placer morder y masticar y utilizar la fibra de la fruta como un entretenimiento, bueno, bienvenido sea. Ahora, según el deporte que sea, se podrá usar o no este tipo de alimento. Si no, recuerden que están las gomitas, los geles, las bebidas, el dulce membrillo, el dulce de batata. ¿Es preferiblemente en forma líquida? Sí, siempre se prefiere. ¿Por qué? Porque ayuda a recuperar el líquido que voy perdiendo. Y recuerden que si voy a jugar por ahí, la concentración no debe ser diferente a 8 gramos de lo que estoy entregando. La concentración no debe superar, debe estar ahí. El 8% de lo que voy a consumir. Dije 8 gramos porque, bueno, por una bebida clásica que hay. Pero siempre es el 8% de lo que consumo debe ser de hidrato de carbono. En las bebidas sobre todo. Fíjense que hay un tiempo entre la toma, la absorción y la circulación. Por eso, antes de la actividad, ya debería haber pasado, y cuando comienza, también, si es un deporte de equipo, bueno, salimos a hacer la entrada en calor, antes de entrar en calor tomo algo, voy, hago la entrada en calor, vengo,
Si se necesitan ir al baño, irán, tomo un poco más y salgo a la cancha. Esas tomas diferenciadas van a hacer que yo tenga una buena cantidad de hidrato de carbono circulando. Después del ejercicio, bueno, todos recuerdan que hay una ventana que se llama la ventana insulínica, y esto va de 0 a 2 horas, teniendo en la primera hora mucha importancia. El consumo de hidrato de carbono, acá sí se conoce que los de alto índice glucémico van a ser muy importantes, y ustedes ven ahí la concentración que se sugiere o que diferentes autores recomiendan. Acá algunos autores recomiendan el agregado de aminoácidos. Aminoácidos que ellos van a estimular aún más la secreción de insulina. Recuerden que cuanto más insulina se secrete, más va a estar estimulada la célula a guardar, a guardar. Entonces podemos ver combinaciones que van desde 2 gramos, 2 por 1 de aminoácidos, 2 de hidratos y 1 de aminoácidos, o 2,5 gramos por 1, como está escrito ahí. Pero de esto depende también la tolerancia de mis deportistas en las combinaciones. Lo más importante en un principio es darle hidrato de carbono para que empiece la recuperación. Y luego pasar a proveer algo de proteína. Hay algunos deportistas que en ese momento prefieren comer merengues, que tiene hidrato de carbono y tiene proteínas de alto valor biológico. Pero bueno, son gustos y hay que empezar a tenerlo en cuenta. Sabemos que la tasa de resíntesis del glucógeno, otro tema que tenemos que terminar de ver con ustedes, tiene un ritmo que se acelera hasta llegar a un piso, a hacer una plataforma, ¿sí? Una meseta, y este ritmo aumenta hasta las 2 horas. Pero fíjense ustedes qué rápido va en la primera hora. Por eso es muy importante la recuperación, y esa primera hora no se puede perder, no se debe perder. Y sobre todo si nuestro deportista entrena doble turno o entrena mañana otra vez y tiene poco descanso hasta mañana. Si nuestro deportista va a volver dentro de 3 días a entrenar, o dentro de 2, bueno, puedo dejar que se alimente tranquilamente de otra manera y no molestarlo con esta recuperación rápida. Pero si nuestro deportista en 2 horas, en 4 horas tiene que volver, como algunos cuando hacen doble turno, o mañana en 12 horas tendrá que estar otra vez acá, tiene que ir a casa a comer, bañarse y descansar, bueno, esta velocidad de recuperación no hay que perderla. La entrenadora australiana que hizo este trabajo recomienda estas cantidades de ingesta de hidrato de carbono por gramos por kilo de peso de nuestros deportistas, cuando la actividad es liviana, moderada, intensa y extrema, sabiendo que los niveles de extremos y ya casi también los de intensos, todo aquello que superen los 8 gramos, son difíciles de movilizar con comida sola. Hay que usar suplementación. Pero bueno, la mayoría de nuestros deportistas, la mayoría de los que nosotros vamos a conocer en un principio, no hacen estas ingestas tan grandes de hidratos de carbono. Tienen una ingesta mucho más tranquila. Pero sí, la mayoría va a estar entre el nivel moderado e intenso, en el consumo entre 5 y 7 gramos vamos a encontrar muchos de los deportistas. Y muchos que dicen ser deportistas que deberían consumir menos, entre 3,5 a 5 estarían ahí. Es lo primero que tenemos que ver como idea cuando vamos a empezar a pensar cuántos hidratos tendría que comer. Esta nutricionista, una de las más destacadas que hay, hizo un estudio y verificó, hizo el control, y vio que la mayoría de los atletas no consumen la cantidad de hidratos de carbono que deberían consumir. Están todos por debajo. Y eso, bueno, trae un razonamiento y un pensar, porque
la ingesta de hidrato de carbono, y últimamente se ha visto aún más con gente que se quiere liberar de las harinas, diciendo que las harinas son malas. Bueno, hace pensar que, o los dulces que traen problemas a los dientes, o algunos líquidos, algunos productos que empiezan a manchar la dentina, y entonces empezamos a encontrar deportistas con dientes amarillos por el consumo de mucho jugo. Bueno, ahí donde tendrá que mediar el médico, el nutricionista y el profe, tendrá que estar muy atento a todos estos cambios, porque se vio que los hidratos de carbono son fundamentales en la actividad física. Cuanto más natural sea, mejor. Estamos seguros que consumimos eso y no consumimos otra cosa. Sabemos que los hidratos de carbono son fundamentales para poder utilizar a los lípidos y para poder ahorrar aminoácidos. Recuerden que si me falta hidratos de carbono, muchos aminoácidos pueden entrar, perder su grupo amino y usar su parte ácida para dar energía. Entonces, deberemos pensar cómo los hidratos de carbono pueden llegar a mi cuerpo, no en exceso, sino la justa cantidad y el tipo necesario. Porque yo puedo pensar en un pedazo de pan, diciendo estos son harinas y son malas, y en realidad no son ni buenas ni malas, depende de la cantidad y el momento donde yo la utilice. Y también al mismo tiempo pensar en muchos deportistas que son celíacos y que los productos normales que todos consumen buscando energía, ellos tienen la limitación del gluten. Entonces nosotros debemos ir incorporando en nuestra cabeza la forma de reemplazar esa harina común, ese hidrato de carbono común, fácil de encontrar, por otros, para que nuestros deportistas no tengan limitaciones. Obviamente el azúcar es libre de gluten, ¿sí? La glucosa es libre de gluten. El tema que, bueno, muchas veces nosotros les suministramos algunos hidratos que no son libres de gluten, y por ende tenemos que pensar muy bien qué dar y cómo dar, porque los deportistas que sean celíacos también necesitan energía y también necesitan poder utilizar el glucógeno muscular en el último momento y no utilizarlo antes. Así que tendremos que tener muy abiertos nuestras orejas, muy abiertos nuestros ojos para ver. Recuerden que los hidratos de carbono se deben dar antes para usar y después para recuperar. La prohibición de consumir no es buena, no es buena. Debemos cuidarnos. Si consumen muchos, pues entonces que se laven los dientes, que se hagan buches. Pero también tenemos buches ricos en hidratos de carbono. Entonces, bueno, tenemos que ir midiendo. Los hidratos de carbono están en muchas partes, en muchas partes. En las pastas dentales están. Tenemos que fijarnos, ¿sí? Porque nos prohíben por un lado los hidratos y por otro lado los ofrecen por doquier. Entonces busquemos y recordemos que la ingesta de hidratos unidos a otro componente hacen que, por ejemplo, a los lípidos, hace que se retrase esa digestión. Pero también sabemos que los hidratos son adictivos. Mucha gente tiene adicción a los hidratos, y a los hidratos unidos a grasas o a los hidratos unidos a sodio. Así que tendremos que ver muy, muy bien esto para que nuestros deportistas consuman hidratos solamente para tener energía y luego para recuperarla. Bien, espero que se haya entendido todo y
nos estaremos encontrando en la próxima, que será sincrónica o sincrónica, no sé. Lo mejor para todos, nos vemos la próxima semana.